Les quiero contar que si están buscando una nueva administración para su edificio, pueden entrar a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administrador de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. La tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales, conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.labglobal.io. Las noticias que debes saber. Titulares en clave Morse. Brevemente, un par de titulares antes de ir con nuestro entrevistado que ya nos está esperando en línea. Les quiero contar que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que amplía la cobertura del subsidio eléctrico, incluyendo indicaciones clave como, por ejemplo, la sobretasa al impuesto verde y un fondo para paneles solares. A pesar de las críticas por posible sobrefinanciamiento y la falta de detalles sobre costos y alcance, el proyecto quedó listo para ser votado en la Cámara. Así que vamos a ver qué pasa con este subsidio eléctrico, ¿no es cierto?, en esta ya tercera alza de tarifas que viene ahora. Por otro lado, la inflación en los países de la OCDE, de la órbita OCDE, se mantuvo en 4,5% en noviembre, pero aumentó en los países del G7, pasando del 2,3% al 2,6%, y en la Unión Europea de 2,3% a 2,5%. Japón lideró el alza entre los países ricos, mientras que en el G20 la inflación bajó 5,7%, su menor nivel desde junio del 2023, gracias a descensos en India y Argentina. Codelco concretó una emisión de bonos por $1.500 millones, respaldadas por una demanda que superó los $8.300 millones. Estos fondos, con vencimientos de 10 a 30 años, financiarán, por ejemplo, proyectos clave para recuperar niveles históricos de producción hacia el 2030 y extender la vida útil de los yacimientos, reforzando la confianza del mercado en la estrategia de la minera estatal. Y de esta forma, con este un poco titular que tiene que ver con la minería, obviamente, vamos a dar pie a nuestra segunda entrevista de este jueves 9 de enero. Estamos conectados con Juan Carlos Guajardo, director de Plus Mining. Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias y felicidades. Muy buen año para todos. Igualmente, espero que haya sido un buen 2024, Juan Carlos. Y este 2025, ¿cómo se prospecta para ti y para Plus Mining un poco? Bueno, hay bastante actividad en el ámbito minero, de la mano de, por supuesto, el interés que hay por los minerales. Es una historia que ya conocemos, ¿no? Hay mayor interés por el cobre, por el litio, por la electromovilidad, pero también por la mayor dificultad que hay para poder desarrollar minería, ¿no? Claro. Son dos fuerzas contrapuestas que están en juego. Y ante eso los desafíos que hay que resolver son muchos y tenemos bastante trabajo por ese lado. Así es. Ya, a ver, tratemos primero, Juan Carlos, de hacer un análisis general, ¿no es cierto?, como para empezar a entrar en la conversación de lo que fue un poco la industria minera en el 2024 en Chile, en general, quizás obviamente con foco siempre más en el cobre, porque es la más grande, pero en general la industria minera, ¿cómo estuvo el 2024 en nuestro país? Bueno, yo diría que fue un año en balance más bien positivo. Acuérdate que hasta el año 2023 estuvimos inmersos en discusiones como la tributaria, el tema del royalty, también estaba la incertidumbre del tema constitucional. Son temas que se fueron disipando durante el año 2024 y de la mano de eso está empezando a haber un cambio de sentimiento hacia mayor interés en inversión, como te estaba mencionando al comienzo. También tuvimos el inicio, después de muchos años, de un proyecto prácticamente nuevo, que es Quebrada Blanca. Está en operación hacia final del 2023, pero en realidad 2024 fue su despegue.
con lo cual la producción empezó a subir un poquitito, ¿no? Así que creo que estamos en una especie como de punto de inflexión, no exento de muchísimas dificultades, pero creo que vamos saliendo de una etapa más bien de grandes problemas que tuvimos. Ahora, ya, perfecto. Vamos, ya el 2024 pasó, ¿no es cierto? Vámonos a lo que viene el 2025. Hay proyecciones de inversión bastante importantes, ¿no es cierto? De hecho, si nos vamos incluso hasta el 2033, ¿no es cierto? Cochilco hizo una proyección de 83.000 millones de dólares hasta 2033, también una proyección de lo que es el 2025. ¿Cuáles son las claves, como el nombre de esta radio, que hay que estar atento a la industria minera en este año que viene? ¿Cómo se viene en general? Bueno, es un año que va a tener la inercia de este punto de inflexión que mencionaba. Este año creo que va a ser bastante decisivo en cuánto de esos anuncios de inversión van a ir materializándose. Me parece a mí que ese es un punto clave, porque lo que efectivamente las noticias que tú mencionas, que son positivas, una mayor cartera de proyectos de inversión, eso tiene que traducirse en realidades, porque del dicho al hecho, hemos visto que en nuestro país hay un trecho bastante duro. Entonces, estamos en una discusión de permisología en Chile. Sí. Ese es un proyecto de ley que, por ejemplo, te diría que sería interesante ver cómo se va a desarrollar, qué tanto apoyo político va a tener. Personalmente creo que es un paso importante hacia hacer más fácil el desarrollo de proyectos, pero no creo que vaya a resolver todo. Creo que se necesita un esfuerzo mayor para poder traspasar los anuncios a realidades, ¿no? Entonces, ahí me parece que vamos a tener una clave muy relevante para este año 2025. Otro tema que me parece que va a ser importante en este año es el tema del litio. Claro. El litio se ha venido desplegando una política, una estrategia nacional, pero este año 2025 deberían ocurrir cosas importantes. Primero, cómo va a terminar este acuerdo CQM-Codelco, que es lo más importante por lejos de la historia. Recordemos que había un plazo que era el fin de año 2024 que no se cumplió. Entonces, debería este año ser el año decisivo para ese asunto. El salar de Maricunga también tiene un proceso de licitación en marcha, el segundo mejor salar de Chile y probablemente del mundo. Ahí también debieran haber definiciones importantes sobre esa licitación. Y también Enami, que tiene el tercer mejor salar del país, debería también hacer un anuncio de su proceso de licitación. O sea, va a ser muy relevante. Y para el resto de los salares que están abiertos a inversión privada sin la presencia del Estado, también hay procesos de inversión que deberían concretarse, por lo menos los anuncios. Así que en el tema del litio, el año 2025 va a ser muy relevante para ver cuánto efectivamente se termina produciendo. Juan Carlos, ¿y cómo, de alguna forma, ya que estamos en el tema del litio, cómo influye también el 2025, por ejemplo, el precio del litio, ¿no es cierto?, que tuvimos una baja importante el 2024 con respecto, digamos, a unos años dorados, digamos, anteriormente, ¿no es cierto? De hecho, la acción de SQM fue una de las acciones más bajas el 2024, sin ser una acción mala, digamos, porque estaba muy fuerte. Pero ¿cómo influye en general el precio del litio para el 2025? Estoy hablando de cosas internacionales. ¿Cómo también influye de alguna forma esta China que no logra reflotar? También, por otro lado, el tema geopolítico, Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump, que va a poner trabas a la electromovilidad en general. ¿Cómo todo este panorama global entre el precio y el tema geopolítico influye también en las inversiones de litio aquí en Chile? Bueno, temazo. Es un tema fascinante. Lo que tú estás describiendo tiene unos componentes geopolíticos, económicos, tremendos. ¿Cómo poder desentrañar esto y explicarlo de una manera simple? No es una tarea fácil. Yo te diría que estamos atravesando por un periodo intermedio. Creo que es la mejor manera de describirlo. Es decir, después de los precios récord que tuvimos en 2022-2023,
el precio se ha caído, se ha desplomado, pero creo que hacia 2029, 2030 la situación nuevamente va a encenderse desde el punto de vista de la demanda. ¿Y cuál es la razón? Creo que está relacionada con la superación de algunos problemas técnicos en el uso de los autos eléctricos. Ya. Durante este periodo, uno de los factores que ha deprimido los precios es que la penetración del auto eléctrico no ha sido tan acelerada como se esperaba. Y las razones de eso son que los vehículos eléctricos no tenían tanta autonomía, empezaron por lo tanto a producirse cuellos de botella en las recargas. La gente se empezó a dar cuenta de que no era tan fácil el tema de hacer viajes porque tenía que preocuparse de la recarga, eso le quitaba mucho tiempo. También se describieron algunos problemas en zonas de temperaturas más extremas, con mucho calor o mucho frío. Por lo tanto, la penetración y un tercer elemento es que todavía el auto eléctrico es más caro que el auto convencional y hemos pasado por una fase donde las tasas de interés han ido al alza y por lo tanto el acceso a crédito, por ejemplo, ha estado más restringido en casi todo el mundo. Claro. Por lo tanto, esos factores enfriaron la demanda y al mismo tiempo se ha producido un aumento de oferta. Eso deprimió el precio del litio y fíjate que creo que se va a mantener eso por algunos años. Sin embargo, lo que me parece que va a cambiar la historia hacia el finales de la década es algo que pude afortunadamente constatar hace un poquito más de un mes. Estuve en China y vi los avances que ha habido en las tecnologías de las baterías. Ya. Las baterías están progresando desde la situación actual a baterías que van a tener cada vez más componentes sólidos, litio metálico. Con lo cual... Litio metálico. Claro, lo que pasa es que la batería actualmente, para poder almacenar la energía y después traspasarla cuando uno la usa, tiene finalmente un ambiente acuoso. Claro. Dentro de las baterías hay un ambiente acuoso y eso hace que no sea tan eficiente, haya pérdida de energía y además que con las temperaturas este líquido no sea tan efectivo. Claro. Cuando tú pasas a tecnologías de baterías que tienen menos componente acuoso, como las que están produciéndose ahora actualmente en China, que son semisólidas, o mejor aún sólidas, ese efecto desaparece y con eso la autonomía de los autos eléctricos va a ser de miles de kilómetros. Uh-huh. Con lo cual ya el problema de la recarga se elimina y va a ser, en mi opinión, que los precios del litio aumenten. Y además que el costo de los autos eléctricos está bajando muy rápido. Muy rápido, creo que sí. Muy pronto vamos a ver que los autos eléctricos van a ser de un costo similar o menor que un auto convencional con las mismas prestaciones, pero con la ventaja de tener costos de mantención y operación mucho más bajos. Entonces, esa situación va a hacer que el precio del litio, me parece a mí que va a volver a aumentar. Pero vamos a tener que pasar por este valle intermedio donde los precios no van a estar buenos. Y al respecto, Juan Carlos, ¿cómo influye también los competidores? Tenemos competidores, básicamente nuestros vecinos, en términos del litio. Nosotros tenemos una estrategia nacional del litio, otros países también tienen su estrategia, digamos, o hay espacio para todos todavía. Bueno, ahí lo que yo creo que la respuesta pasa más bien por los costos, ¿no? Los costos de producción. Afortunadamente las tecnologías de producción de los salares, que es lo que nosotros tenemos de litio, son las más bajas del mundo, comparadas con el litio de roca que se obtiene en Brasil o en Australia. Entonces, por ese motivo, Chile y Argentina también son competitivos. Bolivia también podría hacerlo, pero Bolivia no ha podido todavía desarrollar su industria de litio. Entonces, esa es la primera parte de la respuesta. Todavía tenemos una ventaja competitiva. Sin embargo, no hay que confiarse porque hay cambios tecnológicos también por el lado de la explotación. Claro. Yo describía los cambios en el lado de la demanda, pero por el lado de la oferta también hay expectativas de cambio. Lo que puede hacer desaparecer o aminorar mucho la ventaja de costos que tiene Chile. Argentina hizo
Argentina, en mi opinión, ocupó el espacio que Chile dejó de ocupar. Vamos a decirlo de esa manera. Chile, por muchos años, estuvo debatiendo qué hacer con el litio, y mientras nosotros debatíamos eso, los argentinos desarrollaban proyectos. Y hoy por hoy estamos en presencia de varias inauguraciones de proyectos en Argentina. En nuestros cálculos, Argentina va a pasar del 5 al 15% de la producción mundial de litio de aquí al 2030, mientras Chile en el mismo periodo va a bajar del 30 y tantos al 20% de la producción mundial de litio al final de la década. Uh-huh. Eso para ejemplificar cómo han funcionado las políticas en este caso. Uh-huh. Súper. Estamos hablando con Juan Carlos Guajardo, director de Plus Mining, un poco para que entendamos la perspectiva de la minería en general en 2025, lo que viene, dónde hay que tener focos, dónde hay que estar atentos, ¿no es cierto? Y voy a volver un poquito, Juan Carlos, al tema de cobre, ¿no es cierto? O de la minería más tradicional, digamos. Preguntarte cómo también está afectando, y quizás va a afectar positivo o negativamente, digamos, el precio del cobre, ¿no es cierto? Que ahora subió un poquitito, que obviamente cuando baja el dólar sube un poco, a diferencia de los últimos días, que a pesar de que subió el dólar, el cobre también subió un poco. Fue bien extraño estos últimos 3 o 4 días, pero hoy día, el dólar acaba de bajar los 1.000 pesos, por fin, y el cobre sigue subiendo, está en 4.30, creo 4.40, por ahí más o menos 4.30. ¿Cómo influye, para que la gente entienda también, tanto el precio del cobre como el precio del dólar en las perspectivas de inversión también que hay para el 2025? Yo sé que el precio del dólar al final es a futuros, ¿no es cierto? Pero ¿cómo influye para el 2025? Bueno, las decisiones de inversión en minería, tú lo acabas de decir, se basan en el largo plazo, ¿no? Esto son cosas de décadas, ¿no? Entonces, cuando alguien decide invertir en un proyecto de cobre, toma la perspectiva de cómo va a estar el mercado de aquí a varias décadas más. En ese sentido, el panorama es muy alentador y creo que por ahí no deberíamos estar tan preocupados. Pero claro, el precio de un determinado año tiene un efecto, yo te diría más bien psicológico, ¿no? Si el precio está muy fuerte, comienza a haber más presión de los accionistas de las compañías mineras, por ejemplo, para que se tomen decisiones de inversión. Digamos, cambia el sentimiento de todos, ¿no? Entonces, creo que hay un factor psicológico que es muy importante. Y en la economía chilena yo creo que pasa lo mismo. Un precio del cobre más alto estimula expectativas más positivas de todos los agentes, ¿no? Todos sacan cuentas alegres yo creo que se activan decisiones de inversión en otros sectores, por ejemplo, claro, de la mano de esta situación. Ahora, el dólar tiene una relación importante con el precio del cobre, no solamente con el precio del cobre, con muchos activos, no, claro, porque los commodities, la mayoría de los commodities, el cobre, el zinc, todos esos commodities se transan en dólares. Por lo tanto, cuando el dólar se fortalece, se hace más caro para quienes compran estos commodities en otros países que tienen otras monedas, ¿no? Los mismos chinos. Los chinos, para ellos, cuando se fortalece el dólar, se hace más caro el cobre y por lo tanto hay un efecto negativo en la demanda. Al revés, cuando el dólar se debilita en el mundo, para los chinos eso les da mayor poder adquisitivo. Entonces, hay una vinculación finalmente en el nivel del dólar a nivel internacional y los precios de las materias primas. Perfecto. Oye, Juan Carlos, también te quería preguntar un poquito, salió en las noticias esta semana con alarma, ¿no es cierto?, que China había descubierto más de 20 millones de toneladas de cobre. Hubo un warning ahí en todos los medios de comunicación que nos iba a desplazar, que básicamente es casi toda la producción que existe en Chile. Yo quería preguntarte a ti, digamos, y debo reconocer a que nos están escuchando y viendo que la conversación con Juan Carlos en un principio fue por eso, oye, hay que hablar de este tema, y al final acordamos que íbamos a hablar de la industria 2025, porque, claro, uno
como periodista que cubre economía, ve esto y dice cuánto hay tanto de verdad y de mito. Entonces, de alguna forma, ¿cuánto hay tanto de verdad y mito o cuánto deberíamos preocuparnos como país por este descubrimiento de 20 millones de toneladas de cobre en el Tíbet, tomando en cuenta además que nuestro principal cliente es China? ¿Ah? Sí, claro, y los chinos tienen todas las fundiciones, muchas de las fundiciones de cobre, son los que producen los productos de cobre, las manufacturas, o sea, ellos tienen gran parte de la cadena productiva. Y por eso necesitan tanto que les podamos vender el cobre, ¿no? Así que, claro, la pregunta es muy válida y la atención del público también es muy válida. Pero yo separaría esta situación en dos, porque el anuncio que se hizo es totalmente real. ¿Eh? No hay ninguna ficción. Hay que asumirlo. Claro. Pero hay un problema de interpretación de las cifras. Porque los 20 millones de toneladas no son 20 millones de toneladas de cobre, son 20 millones de toneladas de mineral que contiene cobre. Y ahí lo que uno tiene que ver es cuál es la ley que tiene ese mineral de cobre. En promedio, en el mundo, hagamos un supuesto muy, muy simple. Cuando uno encuentra una zona mineralizada, el promedio del contenido de cobre, la ley de cobre, es de 1%. Por lo tanto, si estamos hablando de 20 millones de toneladas de mineral de cobre, en este caso, son 200.000 toneladas de cobre metálico, lo que está ahí. Yeah. Eso aún sin considerar que no sabemos bien cuáles son las condiciones metalúrgicas, porque ese mineral tú tienes que extraerlo, tienes que procesarlo y obtenerlo. Uh-huh. Y en eso hay pérdidas que se van produciendo en el procesamiento. Por lo tanto, 200.000 toneladas de cobre o menos es una cantidad muy pequeña. No debería asustar, además, digamos. ¿Ah? O sea, esto además lo explotas en varios años. Imaginemos que lo explotas en 10 años. Estamos hablando de 20.000 toneladas de cobre por año. Eso en Chile tenemos 100 de eso, ¿no? Así que no es una cuestión para asustarse. Sin embargo, habiendo dicho eso, de que este es un anuncio que es de una dimensión muy acotada, no podemos como país confiarnos. Claro. En este viaje a China que te mencionaba antes, tuve la oportunidad de escuchar directamente a varios geólogos chinos en una conferencia donde ellos estaban con una política muy agresiva de exploración minera en zonas como el Tíbet. Claro. Y no solo por cobre, también litio. No te olvides que el Tíbet es una zona montañosa, sí. Cordillerana. Es muy parecida a la zona, digamos, andina. O altiplánica, claro, que tenemos en Sudamérica, digamos. Exactamente. Y por lo tanto, no haciendo una equivalencia automática, no diciéndote que los Andes son iguales a los Himalayas, pero sí obviamente que los geólogos chinos tienen una visión de que pueden encontrar muchas cosas, mucha mineralización en esa zona y están lanzados a eso. Uh-huh. Por lo tanto, la conclusión de lo que tú me estás preguntando, este anuncio es simplemente una parte de este esfuerzo que están haciendo los chinos. No es un anuncio que tenga una dimensión preocupante ni mucho menos. Sin embargo, hay que tener presente de que en la carrera por acceder a los minerales nadie se puede quedar dormido. Claro. Y nosotros como chilenos tenemos que ponernos las pilas y seguir siendo productores eficientes porque es lo que nos hace competitivos en este mundo global. Tal cual. Juan Carlos Guajardo, director de Plus Mining, hablando un poco de las perspectivas de la minería del 2025. 1.000.000 de gracias por acompañarnos en Clave Morse. Yo sé que te vamos a tener seguramente este año varias veces más, pero igual te deseo un feliz 2025. ¿Ah? Muchas gracias por la invitación y siempre a disposición. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, que estés bien. Chao. Bueno, y antes de terminar, les cuento que efectivamente, dato importante, dos cosas que están pasando: el dólar continúa a la baja, cae de los 1.000 pesos, el cobre está aumentando en 0,7%, ¿no es cierto? Así que vamos ahí a estar mirando por lo menos hasta ahora está como 998,50 el dólar.
Y a nivel local está todavía este tema en la línea 2 del metro, ¿no es cierto?, que estamos monitoreando. Seguramente vamos a estar comentando durante el resto del día. Ánimo, decíamos, a todos los que están todavía trasladándose. Me imagino que hasta ahora la mayoría ya llegó a sus trabajos ya, pero todavía hay gente que está trasladándose en el metro. Y métanse a la cuenta del Metro de Ex para ir viendo, digamos, ruta alternativa, etcétera, etcétera. Les cuento que ya viene Emprender es Clave con María José García y quien habla. Vamos a estar con un muy buen entrevistado, porque vamos a estar con el CEO de Book, esta startup que tiene aroma ya a unicornio. Acaba de recibir una tremenda inversión, lo que lo posicionó con una valorización muy fuerte. Vamos a estar con Jorge Arrieta, CEO de Book, y lo invito a revivir todos nuestros episodios de Clave Morse en Spotify, también en YouTube, y escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana a través de la 92.9 FM y en nuestro sitio web radiolaclave.cl. Nos vemos. Un abrazo.